Shabbat Shalom, buenas tardes para todos nuestros hermanos amados de Camino a Sion Miami, incluyendo nuestros hermanos de Camino a Sion que se conectan por medio de las cámaras de su computador o televisor en sus casas. Estamos dando gracias al Señor porque estamos nuevamente entrando a este tiempo precioso que Él diseñó para nosotros, llamado Shabbat. El día que no nos pertenece, que Él santificó y bendijo, el día del deleite. Vamos esta tarde a entrar al estudio del cuarto libro de la Torá. Pero antes, acompáñenme, vamos a pedir por encima de todo la presencia del Señor, su Ruach HaKodesh, guiando este tiempo. Amado Dios, es un honor inmerecido poderte invocar. Solo lo hacemos por el mérito de tu propio cuerpo puesto en el madero, para justificarnos por tu fidelidad de todas nuestras maldades. Eres tú el Corbán, el sacrificio perfecto que nos acerca. Y por eso podemos mencionar tu nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach, nuestro gran Salvador. Ponemos delante de ti este tiempo maravilloso, con temor reverente, al invocarte, al abrir tu palabra, que no es de esta creación, que es nueva, porque viene de arriba, que requiere el poder de tu espíritu, abriendo los ojos del entendimiento. Con temor reverente y muy respetuoso de tu palabra, nos queremos adentrar a ella, pero clamamos que el Espíritu de la santidad, que tú prometiste que nos guiaría a toda la verdad, que alumbraría nuestros ojos. Hazlo por amor a tu nombre en esta noche. Al abrir el libro de Números, pedimos tu presencia, tu guía, tu dirección. Lo hacemos con mucha gratitud, lo hacemos con mucho entusiasmo, pero lo hacemos con temor, con respeto reverente. Oramos en el nombre maravilloso que tú nos has revelado. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a conectarnos aquí directamente con la escritura. Vamos a ir al libro de Números y voy a leer inicialmente el capítulo número 1. Ya lo tengo aquí en la pantalla. Dice: en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto, estando en el desierto de Sinai, habló Hashem a Moshe en el tabernáculo de reunión diciendo: levantad censo, dice aquí, lo explicaré ahora, de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años arriba, todo el que pueda entrar al ejército de Israel. Tú y Aarón los enlistaréis por sus ejércitos, y un varón de cada tribu, cada uno cabeza de su respectiva casa paterna, estará con vosotros. Estos son los nombres de los varones que se presentarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur ben Sedeur. De Shimeón, Shelumiel ben Surizadai. De Yehudá, Naasón ben Aminadab. De Isaacar, Natanael ben Suar. De Zebulón,
Eliab ben Elón. De los hijos de Joseph, de Efraín, Elisama ben Amiud, y de Manasés, Gamaliel ben Pedasur. De Benjamín, Abidán ben Gedeoni. De Dan, Achiezer ben Amisadai. De Asher, Pagiel ben Ocram. De Gad, Eliasaf ben Deuel. De Naftalí, Ahirá ben Enán. Estos fueron los designados de entre la asamblea, príncipes de las tribus de sus padres y cabezas de los millares de Israel. Tomaron pues Moche y Aarón a estos varones que fueron designados por nombres e hicieron congregar a toda la asamblea el día primero del mes segundo y se registraron por sus familias, por su casa paterna, según el número de los nombres de 20 años arriba, cabeza por cabeza. Conforme Achén había ordenado a Moche, así los enlistó en el desierto de Sinai. En cuanto a los hijos de Rubén, primogénito de Israel, hecha su genealogía, según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente cabeza por cabeza todos los varones de 20 años arriba, todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Shimeón, hecha su genealogía, según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente cabeza por cabeza todos los varones de 20 años arriba, todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Shimeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, hecha su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Yehudá, hecha su genealogía, según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Yehudá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, hecha su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba, todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zebulón, hecha su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Zebulún fueron 57,400. De los hijos de Joseph por los linajes de Efraín, hecha su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los hijos de Manases, hecha su genealogía, según sus familias, según sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Manases fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, hecha su genealogía, según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba, todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, hecha su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba, todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Asher, hecha su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Achén fueron 41,500. Los hijos de Neftalí, hecha su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu de Naftalí fueron 53,400. Tales fueron los enlistados que registraron Moche y Aarón juntamente con los 12 principales de Israel, uno por cada casa paterna, todos los enlistados de los hijos de Israel por sus casas paternas
de 20 años arriba, todos los que en Israel podían salir a la guerra, resultaron 603,550. Voy a detenerme aquí y voy a ir directamente al panorama de esta porción. Esta porción, como pueden ver aquí en la pantalla, se llama Bemidbar. Aquí está de derecha a izquierda el nombre Bemidbar. Y el sentido de este nombre es en el desierto. El Midbar en hebreo es el desierto. Y aquí está la palabra en, que es esa Bet, Bet Midbar, en el desierto. Este es el nombre de este libro y de esta parachá. Esta porción o parachá va de números 1 al 4:20. Y quisiera entrar de una vez al panorama y comenzaría diciendo que es necesario entender que hay algunas arbitrariedades de las traducciones. Recordemos que la palabra del Creador fue dada a sus autores humanos en el idioma hebreo y no necesariamente todas las traducciones pues son exactas. No todas las traducciones usan de manera correcta los sentidos del hebreo. Y este libro que todos hemos conocido como el libro de números, la Septuaginta lo tradujo como aritmi. Aritmi significa números. Este fue realmente un acto arbitrario, lingüísticamente hablando. ¿Por qué? Porque el texto hebreo, como ya lo leí, se llamó Bemidbar, lo que significa en el desierto. Por lo tanto, es contradictorio traducir desde un texto que es hebreo usando palabras griegas. Así pasó con otros libros. La mayoría de los libros, por ejemplo, llamaron Génesis a un libro que en hebreo se llama Breshit y significa con o con Rechit, que ya hemos explicado que se refiere a una ofrenda. Sin embargo, los traductores colocaron Génesis. El libro de Éxodo, que su texto hebreo es Shemot, viene de la palabra nombres, pero lo llamaron Éxodo. Esto solo para mencionar unos cuantos detalles que necesitamos conocer según su sentido original. Y desafortunadamente, cuando muchos desconocen esto, no se dan cuenta que estos muchísimos errores de sentido al traducir desde los originales hebreos, estos van perpetuando otros errores que luego ya son mayúsculos. Por ejemplo, cuando de hacer teología se trata, porque mucha teología se hace desde el griego, cuando el sentido griego muchas veces en muchísimas palabras no comunica el sentido literal del hebreo, que fue el idioma que el Señor determinó para dar su revelación. Esto es un dato muy importante. Nosotros como congregación, por un periodo ya cercano a 9 años, hemos estamos aprendiendo a hacer el ejercicio de buscar el sentido hebreo. Bendito el Señor, hoy tenemos las herramientas y los referentes necesarios con la autoridad de los idiomas para nosotros hacer este ejercicio. Y por esa razón, esto ha traído una bendición a nuestra congregación, poder entender el texto lo más cercano a lo que tenía en mente el autor, que fue quien inspiró la escritura, en este caso el creador. Este es un capítulo, tal como ya lo leí, que trata de dos temas muy importantes. Recordemos que Israel ha estado 2 años en el desierto,
en el monte Sinai recibiendo la Torá. Pero ahora, después de estos 2 años, se va a iniciar la marcha por el desierto. Qué hermoso nombre, en el desierto. Y antes de iniciar la marcha, Israel va a recibir una instrucción muy preciosa de parte de Dios, que es una hermosísima expresión de la más fina administración y delegación de autoridad. ¿Por qué? Porque ahora Israel va a dejar de estar estático allí en el monte Sinai y va a comenzar su marcha hacia la conquista de la tierra que Dios le prometió a Israel, en este caso Canaán. Entonces, el versículo de la escritura, voy a devolverme aquí, estoy mostrando la pantalla. Espero estar mostrando la pantalla. Dice aquí, levantad censo. No estoy seguro que estoy mostrando la pantalla de la escritura y prefiero hacerlo. Prefiero detenerme y hacerlo. Aquí dice, levantad censo. Como pueden notar, a esta palabra censo le he colocado un resaltador rojo y le he colocado una pequeña línea encima como si fuera un pequeño tachón, porque no se refiere exactamente a un censo. Lo que el texto hebreo está diciendo es levanten la cabeza. No dice levanten el censo. Lo que Dios va a comenzar a hacer aquí es una delegación de responsabilidades. Él está diciendo, levanten la cabeza, o sea, pongan en eminencia, levanten las personas para asignarles un cargo. Y según yo leí ahora, no fue un censo, porque era determinando personas con unas cualidades, por ejemplo, de edad de 20 años arriba. Entonces, no es un censo. Van a hacer una estructura, en este caso, para la marcha, pero no están haciendo un censo. Vamos a ver que en esta misma porción, vamos a ver el número de personas que contaron en esa oportunidad. La población de Israel en el desierto era muchísimo mayor que los números que aparecen aquí. Tal vez por tener tanta matemática le dieron por lógica el nombre de números, pero realmente, como ya lo vimos, el nombre es en el desierto. Entonces, aquí aparece también una palabra novedosa, es asignar un cargo y la palabra es una carga. Por eso, como estoy diciendo, no era un censo en el sentido estricto de la palabra. La escritura está diciendo, les encargarás a ellos por sus ejércitos. Está diciendo en el verso 2 y 3, tú, Moche y Aarón. Y le está diciendo un jefe de cada tribu, un jefe de cada campamento, según las tribus que conforman. Está diciendo un varón de cada tribu, cada uno cabeza de su respectiva casa, estará con vosotros. Vemos que nombramos las cabezas de cada tribu, según dice la escritura. Había aquí un principio muy importante, la organización. Dios, dice el Nuevo Testamento, es un Dios de orden, y es hermoso que el apóstol Pablo dice, Dios es un Dios de orden como en todas las congregaciones. Y había un principio, delegación de autoridad para servir. Había una estructura. Aquí vemos que Dios estructuró al pueblo, estableció un orden y estableció una responsabilidad cuyo nombre es, voy a ir aquí a la primer palabra de glosario, voy a cambiar esta pantalla que se llama, la primer palabra de glosario, pues es la del título de la parachá que se llama Midbar, desierto, pero este se llama en el desierto, aquí está la fonética hebrea, la transliteración y el texto, pero la palabra a la que me estoy refiriendo en este momento es nací.
que significa cargador. Aquí está la fonética hebrea para nací, aquí está la transliteración nací, y el texto es el versículo 16 del capítulo primero. Voy a volver a esta primera pantalla acá. Entonces, estamos viendo un maravilloso mandato de parte de Elohim, estructurando militarmente y espiritualmente al pueblo de Israel. Y aparece un concepto muy precioso que tiene que ver con el valor de las cabezas de las tribus. ¿Por qué? Porque cada cabeza de tribu asumiría una responsabilidad. Era como un coordinador de las operaciones. Y hemos visto, por ejemplo, que las traducciones han colocado la palabra príncipe. La palabra príncipe en la cultura occidental, si ustedes piensan en los príncipes sobre la tierra, pues son hombres y mujeres llenos de privilegios, llenos de una cohorte de servidores, de aduladores también. Pero aquí la palabra no es príncipe, la palabra es cargador, porque no está haciendo un énfasis en los privilegios. Qué hermoso que cada congregación y cada estructura de gobierno entienda lo que significa ser un líder. Ser un líder significa ser un nací, un cargador, una persona responsable. Aquí había un honor, pero el honor era cumplir con el propósito con el cual Elohim nos ha llamado. Cada persona que Dios llama y que pone en un lugar de eminencia, realmente lo está poniendo para ser un cargador, para asumir un cargo, para asumir una responsabilidad. Entonces, aquí hay un primer llamado maravilloso. Nosotros debemos darle valor al llamado. Él nos ha llamado a servirlo cuando no lo merecemos. De los versos 20 hasta el 43 de este primer capítulo, entonces, como ya lo leí, está el conteo propiamente dicho de cada tribu. Y aparece una palabra que se llama los encargos. Ya tenemos dos palabras. El nací, que es el que carga, no el príncipe, el que responde, el que asume la responsabilidad final. Y ese nací recibe un encargo. Esa palabra es pecudim. Pecudim, los encargados, los convocados, los levantados de Israel que recibieron unos encargos, o sea, una descripción de funciones, unas áreas de responsabilidad. Y como lo vamos a ver, había una maravillosa estructura de gobierno y de orden y de organización. En este conteo de este primer capítulo no se contaron los levitas. Y la escritura dice que no se incluyó a los levitas en el ejército, porque esta lectura que acabo de hacer, lo que se está haciendo es estructurando al ejército de Israel para la marcha. Ya vamos a ver que había otra descripción de funciones para los levitas y tenía que ver exclusivamente con el santuario. Es hermoso que en el pueblo del Señor había un ejército que tenía unas descripciones muy claras, unos órdenes de marcha muy claros, una estructura de autoridad y de liderazgo, y su función era esa, pero había un grupo muy especial del pueblo que son los levitas, cuya descripción de trabajo tenía que ver exclusivamente con el santuario. Entonces, esto ya de por sí presupone algo muy importante. A veces veo con mucha preocupación que muchos pastores en sus distintos países y ciudades resultan envueltos en la política. Y entonces las congregaciones pierden un pastor y tristemente
las naciones no ganan un gran líder político porque las dos cosas son realmente diferentes y muy excluyentes la una de la otra. Entonces, aquí estamos viendo unos criterios espirituales muy claros y una organización para la marcha. Y lo más precioso, como lo voy a mostrar ahora, es que el centro del campamento de Israel era el santuario y todas las tribus se estructuraban alrededor del santuario, alrededor del Mizcán. ¿Qué indica esto? Que el centro del ejército de Israel era la presencia de Hachén. Él debe ser el centro de la vida de la congregación. En el siguiente capítulo, que no creo que yo lo pueda leer completo ahora por falta de tiempo, va del capítulo 2, versículo 1 al versículo 34. Vamos a ver cómo se estructuró y cómo se ubicó cada tribu dentro del campamento y qué implicaciones espirituales maravillosas tiene esto. Lo primero que dice, voy a ir rápidamente al texto en la escritura, voy a ir al capítulo 2. Esta palabra me pareció muy preciosa. Dice, esto es el capítulo 2. Habló a Chenamoché y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su propio estandarte bajo las insignias de sus casas paternas, dando frente al santuario de reunión, acamparán en su derredor. Qué precioso. Si nosotros conocemos cada tribu de Israel, de las 12 tribus, tenía un estandarte y tenía unas insignias que identificaban una casa paterna. Es como si habláramos de las características de cada familia tribal, por sus dones, por su historia, por sus características. Y dice que cada uno con su propio estandarte bajo las insignias de sus casas paternas. Esto ya comienza a denotar lo que el Evangelio habla de que somos el cuerpo de Mashiach. Los estandartes, las insignias de las casas paternas son elementos distintivos de un creyente. Podríamos hablar de los dones y de los talentos, pero lo más bello es que ellos daban frente al tabernáculo de reunión y acampaban en su derredor. O sea que eran todas estas insignias, todos estos estandartes, todas estas características, estos dones espirituales frente al santuario, acampando en derredor. Y comienza aquí el capítulo 2 a decir: al oriente, hacia donde se levanta el sol, acamparán los campamentos, los del campamento de Judá. ¿Sí? Imaginemos en el centro del ejército de Israel, en primer lugar, el santuario, el Mizcán, el tabernáculo. Este tabernáculo, como ya aprendimos, miraba hacia el oriente. Y al oriente del tabernáculo, entonces aquí está diciendo, estaba ubicado Judá. Esto es muy interesante. Ya lo vamos a explicar. Y junto a Judá estaba la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Luego dice aquí muy claro: estos marcharán a la cabeza. O sea, cuando la marcha del ejército de Israel se iniciaba por orden del Creador, el primero en marchar era Yehudá. Muy precioso esto. Luego dice aquí una palabra en la traducción, dice: al mediodía, o sea, al sur, estaría el estandarte del campamento de Rubén. Y Rubén acamparía con la tribu de Simeón y con la tribu de Gad, perdón. Dice el texto aquí: ellos marcharán de segundos. No era como cada uno quería, era como Dios determinaba. Primero marchaba Judá,
que estaba al oriente. Luego marchaba Judá con sus otros dos compañeros tribales. Luego marchaba Rubén, dice la escritura. Luego marchará el santuario de reunión y el campamento de los levitas en medio de los otros campamentos, tal como acampan, así saldrán cada uno en su posición, estandarte por estandarte. Habían individualidades, estandarte por estandarte, insignia por insignia, pero había integración. Era un cuerpo, era una familia entrelazada por una visión dada por Dios, por un llamamiento dado por Dios, por unas características dadas por Dios, pero había liderazgo, había orden. Primero Yehudá y sus otras dos tribus, luego Rubén desde el sur y las otras dos tribus que lo acompañaban. Luego dice el estandarte de Efraín por sus ejércitos, la tribu de Manases, la tribu de Benjamín, ¿cierto? Dice al occidente, oriente, Judá, sur, Rubén, y al occidente, como mirando al mar Mediterráneo, Efraín por sus ejércitos junto con Manases y Benjamín. Dice, ellos marcharán terceros. Qué organización maravillosa. Y luego estaban las tribus que estaban organizadas al norte. Estandarte del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos. Dice, junto a él acampará Acher y junto a él Naftalí, siendo aquí los campamentos, dice, todos los enlistados de los campamentos por sus ejércitos fueron 603,550. Esto indica que no fue un censo, porque los ejércitos de Israel en este momento fueron 603,550. Esta no es la totalidad de la población de Israel marchando por el desierto. Y luego aquí dice, pero los levitas no fueron enlistados entre los hijos de Israel, tal como Achén había ordenado a Moche. Esta palabra es muy preciosa. Dice tal como Achén había ordenado a Moisés. Es muy hermoso que haya un orden en la congregación y que ese orden sea estructurado de una manera conforme a la escritura. Entonces voy a volver a mi pantalla de mi bosquejo. Aquí voy a repetir rápidamente al oriente, Yehudá, quien era el líder del grupo, luego Isaacar, luego Zabulón, al sur, Rubén, quien era el líder, Shimón y Gad, luego al occidente, Efraín, quien era el líder del grupo, Manases, Benjamín, y al norte Dan, quien era el líder tribal, y Acher y Naftalí. Luego, dice aquí el material, entra al capítulo tercero y va de todo el capítulo tercero, desde el capítulo 1 hasta el 51. Y dice, estos son los descendientes de Aarón y Moche el día que Achén habló con Moche en el monte Sinai. El capítulo 3:1. Luego recordemos las 12 tribus organizadas en 4 grupos por cada, se me va la palabra, por cada orientación geográfica, escúchenme, oriente, sur, occidente y norte, las tribus, y al centro, dice, en el centro del campamento estaba el santuario. Y entonces ahora en este capítulo se mencionan las cargas. Recordemos la palabra carga, no para príncipe, sino para nací, para responsable, y las funciones relativas a cada grupo, ya no de soldados, sino de levitas. ¿Sí? Y ellos, los levitas, eran los que tenían el encargo, la responsabilidad exclusiva de la vigilancia del santuario, la cual estaba a cargo de Aarón. Y entonces vemos cómo también se estructuraron
las distintas agrupaciones de los hijos de Aarón alrededor del santuario. Entonces, al oriente, frente al santuario, delante del campamento, del santuario, perdón, acampaban Moisés y Aarón, y ellos eran los que hacían la guardia del santuario. Voy a mostrarlo más adelante en un gráfico. Al oriente, recordemos, y ahora voy a explicar un poco de esta palabra, estaba Moisés y Aarón. Nadie podía entrar al santuario sin la vigilancia y autorización de Aarón. No era que cada quien hacía como bien le parecía. Miren qué estructura completa, cuánto orden de Dios en esto. Y a ellos, a Aarón y a Moche, les correspondía la guardia del santuario. Esa palabra ya la hemos aprendido, que más que la guardia es la vigilancia. Esa palabra viene del hebreo mishmeret, que es vigilar, es cuidar, es como una auditoría bajo el criterio de la Torá, en cabeza de Moche y Aarón, de todo lo que se hacía bajo el criterio y dirección de la Torá al interior del santuario. Entonces, ya hemos aprendido que esta palabra oriente, no sé si la tengo aquí en no la tengo. Pensé que la había incluido. La palabra oriente, como ya hemos aprendido, más que un lugar geográfico, es una palabra que viene del hebreo kedem. Aquí lo tengo. Kedem, ¿sí? Significa lo que viene desde la eternidad. ¿Qué significa Kedem? No solamente era el sentido geográfico del oriente por donde sale el sol. Por eso es importante entender el texto hebreo, porque el texto castellano simplemente dice el oriente. Entonces nos quedamos con la figura del oriente, pero la escritura va más allá en el hebreo, y el oriente en hebreo significa Kedem. Y Kedem, el sentido hebreo, pongamos atención a lo que voy a decir ahora, es lo que es antes de todas las cosas. Esto es entonces lo que viene de la eternidad. Ubiquémonos geográficamente. La puerta, la única puerta del santuario miraba hacia el Kedem, hacia el oriente, pero miraba hacia lo que viene de la eternidad. En otras palabras, todo lo que aquí ocurría en el santuario no es terrenal, venía de la eternidad, venía del eterno, venía del creador. Nada aquí incluye iniciativas ni ideas humanas. Todo viene del Kedem. La entrada al santuario, ¿a quién tipifica? Y ya lo vamos a ver en el gráfico que deseo mostrarles. Yehoshua dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta singular. ¿Sí? Cuando las ovejas oyen mi voz y vienen en pos de mí, hallan buenos pastos. ¿Y de dónde venía todo esto? Del Kedem. ¿De dónde vino él? Del Kedem, desde la eternidad. Y la guardia del santuario, en este caso, Moche y Aarón, a quienes Dios en su bondad y sabiduría escogió, estaba en la puerta que venía del Kedem. Hay un orden. El liderazgo establecido debe estar muy pegado al Señor. Debe recibir la instrucción que viene del Kedem. Esa es la escritura, esa es la Torá. El liderazgo está puesto para supervisar y auditar que todo lo que pasa al interior de la congregación efectivamente viene del Kedem, efectivamente viene de la eternidad. ¿No les parece esto maravilloso? Entonces, hay aquí unas aparentes coincidencias con esto de la ubicación de los levitas. La tribu de Yehudá
¿De dónde vino Mashiach? De la tribu de Yehudá. Estaba ubicada hacia el Kedem. ¿Por qué? Porque Mashiach vino de la eternidad. Esto no es coincidencia. Esto es espiritual. Esto es sobrenatural. Esto viene de la eternidad. La tribu de Yehudá, según la estructura que ya leímos, está ubicada al Kedem. ¿Por qué? Porque Mashiach, Dios mismo, Dios corpóreo, cuando pisó esta tierra, escogió un lugar que fue Belén de Judá, pero él no es de esta creación. Él es de arriba, más allá del sol, y vino del Kedem. Y qué interesante, la tribu de Judá estaba ubicada al Kedem, al oriente, porque Mashiach vino desde la eternidad. Pero recordemos que al morir Jacob, él profetizó acerca de cada uno de sus hijos e hizo una profecía muy especial precisamente para Judá, para Yehudá. Voy a leerla, voy a buscarla aquí en la escritura rápidamente. Es Génesis 49:10. Voy a buscarla aquí, quiero que la miremos. Génesis 49:10. Voy a mirarla. Dice algo muy precioso que dijo Jacob para la tribu de Judá, para su hijo Yehudá, y dijo lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá. Ustedes y yo entendemos que el cetro es el bastón de mando del rey, ni el legislador de entre sus pies, la legislación, el gobierno, no sería quitado de Yehudá hasta que llegue Chiló. ¿Y quién es Chiló? Chiló es un nombre de Mashiach. Y dice mucho más: y sea suya la obediencia de los pueblos. Volvamos a nuestro panorama, porque esto es precioso. Entonces, interesante, al oriente estaba la tribu de Yehudá, de donde vino Mashiach, pero Mashiach es nuestro sumo sacerdote. Pero Mashiach no vino de la tribu de Leví, porque él vino de otra tribu que no tenía ninguna relación con el sacerdocio. Esto es precioso. Y qué interesante curiosidad espiritual que la tribu de Yehudá estaba ubicada en el Kedem. De la tribu de Yehudá vino nuestro sumo sacerdote, y de la tribu de Judá vino el rey de reyes. ¿Por qué? Porque toda esta organización, aún estando en el desierto, tiene un sentido escatológico maravilloso, porque estaba mirando hacia el mundo venidero. Estaba mirando al momento cuando Mashiach va a ejercer como nuestro rey y nuestro sumo sacerdote. Hoy Mashiach, Jesús, está haciendo funciones de sumo sacerdote. Todavía no está haciendo funciones de rey, pero cuando venga, quisiera él mismo venir hoy mismo, va a venir como rey. Entonces, ¿a quién le pertenece la vigilancia, la mismeret? En ese caso, allí alrededor del santuario, a Moche y Aarón. Pero resulta que la tribu de Judá, la del rey y sumo sacerdote, estaba también al oriente, o sea, al Kedem. Por derecho propio, la vigilancia le corresponde a Mashiach. Por eso el Nuevo Testamento dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Esto es precioso. La autoridad delegada viene del cielo. Dios coloca pastores hoy en las congregaciones para que con la Torá en la mano lo representemos a Él. Él coloca ancianos en las congregaciones para que juntos gobernemos no según nuestro criterio, vigilemos no según nuestro criterio, hagamos la mismeret para ser en lo más
alto posible de nuestro conocimiento espiritual a través de la Torá, la vigilancia del cuerpo que es la congregación. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que Elohim es un Elohim perfecto y que es una expresión espiritual maravillosa de lo que hoy en día es una congregación? Este capítulo cuarto es tan maravilloso y tan precioso, pero no creo que yo tenga el tiempo para trabajarlo en esta mañana, en esta tarde, perdón. Solo les puedo decir, voy a leer el capítulo 4, los versos 17 al 20 muy brevemente. Perdónenme, yo voy a la escritura aquí. Números 4, números 4, 17. Temen un segundo, aquí 4:17. Miren lo que voy a leer. Esto es proféticamente maravilloso. Habló a Chenamoche diciendo: no permitáis que la tribu de las familias de los coatitas sea cortada de entre los levitas. Esto habéis de hacer con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y asignarán a cada uno su servicio y su transporte, pero no entrarán ni por un momento para mirar los objetos sagrados para que no mueran. Voy a ir a un gráfico que tengo aquí en mi PowerPoint para tratar de resumir esto y explicar lo que estoy diciendo ahora desde el capítulo 4. Vamos a hacer un resumen hasta aquí. Aquí está entonces el orden por el oriente, el Kedem, Yehudá, Yisacar y Zebulón. Por el sur, Teimán, que es Yemen, Rubén, Shimón y Gad. Rubén, Shimón y Gad. Por el occidente, Efraín, Manasés y Benjamín. Y por el norte, Dan, Acher y Neftalí. Recordemos, primero marchaba Yehudá, luego marchaba Rubén, luego marchaba el campamento, luego los del occidente y luego los del norte. Al centro, la presencia de Dios. Por eso Moche en un momento dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Y alrededor del santuario estaba entonces Moche y Aarón, la vigilancia, la Mishmeret, a la entrada de la única puerta. Les recuerdo aquí que por el oriente estaba también la tribu de Yehudá, la tribu del Mesías, el sumo sacerdote y el rey de reyes. Él es el que hace la vigilancia. Al sur estaba la tribu de Kehat. Es traducido como Coat. Al occidente estaba Gerson y al norte estaba Merari. Esta lectura que estoy haciendo del capítulo 4, que la voy a volver a leer ahora mismo, quiero que la leamos. No permitirás que las tribus de las familias de los coatitas sea cortada de entre los levitas. Esto fue una instrucción dada en el segundo año de la salida del pueblo de el desierto, perdón, de Egipto. Todavía no ha iniciado la marcha. Toda esta es una instrucción futura. Y aquí el Señor está diciendo: no permitirás que la tribu de Kehat, de Coat, sea cortada entre los levitas. El nombre de Kehat, ¿sí?, corresponde a uno de los hijos de Aarón que habitaba entonces al sur del santuario. Y esta orden de que no permitiera que Kehat, que los coatitas fueran cortados de entre los levitas, fue dada a Moche y a Aarón como guardas del santuario. Y dice aquí que esta orden dice para que vivan y no mueran
cuando se acerquen a los objetos santísimos. Recordemos ya que dos hijos de Aarón murieron porque entraron embriagados y ofrecieron un fuego extraño. Y por eso Dios está dando una instrucción, previendo que no vuelvan a ocurrir esta clase de eventos. El fuego extraño es un fuego individual, independiente de la mismeret, independiente de la vigilancia. Ese es el peligro de hacer cosas como a nosotros nos parece al llevar a cabo la obra de Dios. Y entonces, para los que estaba prohibido al usar, armar, ensamblar, desarmar el santuario, habían ciertas restricciones y acabamos de leer que no podían al entrar ni siquiera por un momento mirar algunos objetos del lugar santo. Había una restricción para entrar más allá del lugar santo, que es el lugar santísimo. Y allá, al lugar santísimo, solo se podía entrar bajo la mishmeret, bajo la vigilancia de Aarón. Y todo el capítulo 4 entonces expresa descripciones específicas para Moche y para Aarón como guardas del santuario. Cada una de estas cuatro tribus que señalé en este gráfico acá, Merari, no tribus, cabezas sacerdotales, Merari, Gerson y Kehat, los coatitas, eran los únicos encargados por delegación específica de llevar cada pieza del Mishkan cuando se desarmaba. Y no era que cualquiera iba y cogía lo que a él le parecía, no. El campamento se armaba en un orden, como está en Éxodo 40, el Mishkan, y se desarmaba y se entregaba a cada grupo de estos sacerdotes que eran responsables. Y el Señor está anticipando que en algún momento no cortara a los de Kehat, a los coatitas. ¿Por qué razón? Voy a explicarlo. El hecho ocurrió muchísimo más tarde de esta narración y posterior a la salida del monte Sinai. ¿Y qué ocurrió? Que un hijo de Kehat llamado Korah, ¿sí? Que han traducido como Coré, Datán y Abirán, que fue un caso manifiesto de rebeldía en el desierto. Ellos no quisieron sujetarse a los límites impuestos por el Señor. Y Coré, Datán y Abirán murieron consumidos por el fuego. La tierra se abrió, la tierra los tragó, porque ellos quisieron ignorar la mismeret, lo quisieron hacer a su manera. Pero qué hermoso, el Señor está diciendo que ellos tuvieran cuidado de que la familia de este hombre que cometió tan terrible acto de rebeldía no fuera cortada del sacerdocio. Y cuando leemos los salmos, vemos que los hijos de Coré, fueron cantores del templo. Y hay tejilín, o sea, salmos que ellos escribieron. Y Dios previó que después de la rebelión de su padre, Moche no cortara a sus hijos. Todos los salmos de Coraj, son el Salmo 46, el 47, el 48, el 49, el 84, el 85, el 87 y el 88. Estos varones, hijos de Coré, llegaron a ser cantores del templo. Sin embargo, su padre no se quiso someter a la disciplina de la vigilancia y murió consumido por el fuego. Aún así, la gracia de Dios, porque la gracia no es del evangelio. La gracia de Dios es una expresión de su carácter. Y aquí estamos viendo en plena Torá, que muchos creen que es solo ley. Aquí hay una expresión de gracia aún manifestada hacia el futuro. Entonces, ¿qué aprendemos esta tarde en esta parachá? Que
Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de autoridad, que todo esto viene desde la eternidad, que todo este santuario y toda esta organización miraba hacia el futuro en la persona de Mashiach, que todo el libro de Levítico y toda su estructura legal del sacerdocio levítico era un paréntesis en el tiempo por el fracaso de Israel en el desierto, porque Israel había sido llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y entonces Dios establece que de todas las tribus de Israel escoge una tribu, la tribu de Leví. Y de toda la tribu de Leví escoge unas cabezas. Y de todas estas cabezas escoge a Aarón y a sus hijos. Y de todos estos escoge con preeminencia al sumo sacerdote, que era una figura de Mashiach. Entonces, cuando leemos el Evangelio, necesitamos entender que el Evangelio debe ser leído teniendo en cuenta la Torá. Y yo quisiera que leyéramos aquí Hebreos 7, del 12 al 16, porque este texto ha sido muy mal entendido. Dice, porque cambiado el sacerdocio, esta es la carta a los hebreos, cambiado el sacerdocio, ¿de qué sacerdocio está hablando? Del sacerdocio levítico. Dice, también es necesario que haya cambio de ley. Este texto, esta frase que yo la tengo aquí subrayada con rojo, es muy importante entenderla a la luz de la Torá. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, o sea, la tribu de Yehudá que estaba al oriente, al Queden, porque manifiesto es que nuestro Señor, nuestro Adón Yehoshua, vino de la tribu de Yehudá, de la cual nada habló Moche tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, porque los hijos de Aarón eran los herederos por derecho propio, por legislación de la Torá, al cargo del sumo sacerdote. Pero como morían, lo reemplazaban. Por eso dice que la Torá del sacerdocio, la ley del sacerdocio, ordenaba un mandamiento acerca de la descendencia, pero hablando de Mashiach, no era por la descendencia, como dice aquí Hebreo, sino según el poder de una vida indestructible, porque él es la vida. Él puso su cuerpo temporalmente en esta tierra y puso su cuerpo en el madero, pero con el poder que él mismo tuvo, se levantó y dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Entonces, es importante que aquí hay una mala interpretación cuando dice que cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Un gran vasto porcentaje de creyentes cuando leen este texto y desafortunadamente escuchan a sus maestros, dicen, se da cuenta, hubo un cambio de ley. ¿Y de qué ley está hablando? La mayoría de las personas dicen que fue un cambio de la Torá, pero es que nos hace falta el contexto para entender que la Torá, la instrucción, está compuesta de muchos Torot, o sea, de muchas leyes específicas. Y hubo una ley específica que es la ley del sacerdocio. ¿Cómo se llama entonces al libro de Levítico? El libro de Levítico es la Torá del sacerdocio. Toda la legislación acerca del sacerdocio levítico es un capítulo dentro de la Torá. Pero lo que cambió no fue la Torá, porque lo que hubo fue un cambio de sacerdocio levítico al sacerdote
cuya vida indestructible le permite y le otorga el derecho por autoridad de ser hoy nuestro sumo sacerdote. Cuando se dice de cambio de la ley, no está hablando de la Torá, se está refiriendo particularmente a la ley del sacerdocio. Y miren, mis hermanos, qué enseñanza nos deja esta tarde esto, y es que todo texto leído fuera de contexto nos puede llevar a mucha confusión y a mucha ambigüedad. Porque si la Torá hubiera sido abrogada, pues el mismo Mashiach no habría dicho, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, he venido para cumplir. Y si la Torá hubiera sido abrogada, entonces, ¿qué haríamos con esos textos de, por ejemplo, los salmos, donde el salmista dice, cuánto amo yo tu ley? Entonces, ¿fue abrogada? Cuando el salmista dice que los dichos del Señor, de su Torá, de su ley, son como el oro afinado, ¿él derogaría el oro afinado? Cuando la Torá dice que ella misma es como la miel, entonces eso sería derogado. Por eso es muy importante al interpretar la escritura, respetar el principio de la armonía teológica. Es muy interesante ver muy panorámicamente esta noche esta porción llamada en el desierto. Corregir el tema de la traducción sacada del griego y no del hebreo. Para Bemidbar no se puede decir que se llame números, porque se llama en el desierto. Y el libro narra la historia de la marcha de Israel por el desierto. Luego es más coherente con la escritura y con el testimonio interno de ella decir Bemidbar que decir en el desierto, que decir números, perdón. ¿Cuál es el aspecto central de esta porción? Es muy importante. Nosotros hoy somos congregaciones mesiánicas sirviendo al Señor. El apóstol Pedro dice que somos un reino de sacerdotes, dice que somos real sacerdocio, nación santa. Entonces, si somos un pueblo de sacerdotes, es menester conocer la Torá y el libro de Levítico para ser sacerdocio santo con nuestro sumo sacerdote. Hay muchos aspectos maravillosos del libro de Levítico que son de gran utilidad para la vida de la iglesia, porque la iglesia es un reino de sacerdotes. Entonces, un principio, un aspecto central es que la vigilancia, la mismeret, hoy sigue vigente para las congregaciones y está asignada a aquellos a quienes Dios llamó y a quienes Dios, por llamamiento, nos ungió para ser los que ejercemos la vigilancia de la congregación. Por lo tanto, como lo podemos ver en todo este libro de Bemidbar y aún en el libro de Levítico, más que todo en Bemidbar, en Números, habían aspectos demasiado específicos de la vigilancia para entrar y salir del campamento y para entrar y salir del santuario. Asimismo, las congregaciones hoy necesitan estar estructuradas, recibir delegación de autoridad, de recibir delegación de responsabilidades y lo más importante, rendir cuentas de lo encomendado. La escritura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, habla de la congregación, la iglesia, la eclesía como un cuerpo. Luego hay estructura, hay miembros que están acoyuntados unos con otros y hay una cabeza, pero no hay ningún miembro del cuerpo que actúe desarticulado haciendo lo que se le parezca, porque hay una cabeza. Y el apóstol Pablo, usando estos principios al llegar como misionero y establecer congregaciones, establecía ancianos gobernantes. Hoy en día necesitamos entender que por el hecho de visitar una congregación,
una, dos, tres, 4 semanas, eso no indica que ya somos parte. Indica que la congregación tiene que tener un orden y que tiene que tener un proceso formal para recibir y aún para oficializar a un hermano como miembro, como parte integral de la familia. Pero una persona que simplemente nos visita no es un miembro. Esa persona debe conocer los valores de esta congregación, la declaración de fe de esta congregación, las columnas vertebrales de esta congregación. Debe, en el caso nuestro, la Torá es una columna vertebral. El evangelio es central para nosotros. La corporeidad y la divinidad de Mashiach para nosotros es central. La armonía teológica, el discipulado de los miembros y el que actuemos integrados en un cuerpo que se mueve ordenada y orgánicamente a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Para eso se requiere autoridad, delegación, organización. Hay un proceso estructurado por el Señor porque Él es un Dios de orden. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero el sentido de ese texto dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, aún en armonía, porque tener personas juntas y armonizarlas requiere de buenas maneras y de orden. Y aquí vemos un aspecto maravilloso de cómo una congregación, la congregación de Israel, que era una congregación supernumerosa de 3 millones de personas en el desierto, estaba estructurada y que Dios es un Dios de orden. Entonces, que el Señor nos ayude cada vez a afinar más el concepto de nuestro llamado como congregación en el Mesías Yehoshua. Estos valores están vigentes hoy. Tiene que existir una vigilancia, tiene que existir un cuerpo gobernante, tiene que existir un orden en la congregación y la congregación como cuerpo se mueve unánime, junta, armónica y organizadamente al mando de la cabeza, que en este caso es Mashiach, pero es que el principio de la autoridad delegada es un principio que está entronizado en la escritura. Este gráfico que nos quede en la mente para despedirnos e irnos a pensar en el deleite de la escritura. Este gráfico indica que hay un orden, indica que hay unos criterios de auditoría que se llaman el Kedem, lo que viene de la eternidad. La Torá es la constitución para el pueblo del Creador, la delegación de funciones, el cumplimiento y el dar cuenta de cada miembro hace parte de una cultura de congregación desde el mismo Antiguo Testamento, como lo hemos llamado. Qué maravilloso es ser parte de una congregación hoy en el siglo XXI. Qué maravilloso es el día en que el Señor a nuestra congregación, en un proceso ya de 9 años, nos fue regalando el descubrir el valor de la Torá, el valor de los mandamientos, el valor del Shabbat, el valor de las convocatorias, el valor de los alimentos que son compatibles espiritualmente con su santidad y el valor de ser una quejilá, una congregación, una eclesia, una sinagoga del Señor. Todas esas palabras son equivalentes y todo esto es tan antiguo como desde el mismo monte Sinai, porque allí nació la congregación de Israel. Hoy, como congregación Camino a Sion, tenemos una cultura propia. Usamos el hebreo como una herramienta que nos permita entender mejor esto, pero al tener esa cultura propia no pretendemos que todos los hermanos hablen en hebreo. No, no es ese el interés.
pero sí que estemos estructurados y organizados y en mucho orden, porque eso es parte de la voluntad del Señor. Qué maravilloso que del oriente, del Queden, viene la tribu de Yehudá, nuestro sumo sacerdote y nuestro rey de reyes. Mañana, muy pronto, muy cerca, quiera que sea en nuestros días, él vendrá como rey de reyes, pero él tiene un orden para su congregación. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo para terminar, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que tengan un hermoso tiempo de deleite de Shabbat allí en sus casitas al entrar a este precioso día. Un tiempo hermoso de oración, de meditación juntos en la escritura. Mañana a las 5 de la tarde nos encontramos para el cierre de Shabbat. Hermanos amados, que tengan un hermoso tiempo. Shabbat, shalom para todos. Bendiciones.